Noticias al instante. ¿Cómo reaccionamos a los cuestionamientos? Es que uno toma las cosas dependiendo de quién viene. Quien están cuestionando el fallo son actores que pretenden ser parte del próximo proceso electoral o son personas que públicamente son reconocidas por ser enemigos de Ricardo Martinelli. O sea, todo lo que salga de Ricardo Martinelli, hay gente que son sus enemigos que lo van a cuestionar. Todo lo que salga a favor de él, porque obviamente lo que sale mal, eso no lo cuestionan, así sea claramente ilegal. Pero los actores políticos, y miren, yo entiendo que Blandón esté molesto por el fallo, porque Blandón tiene pretensiones de ser nuevamente candidato presidencial, y sabiendo él que está atrás de la ambulancia y el que marca primero en intención de voto en todas las encuestas habidas y por haber es Ricardo Martinelli, que él esté molesto y pretenda que el Tribunal Electoral se convierta otra vez en un dirimente de quién puede ser candidato y quién no, en razón de ilegalidad, es normal. O sea, ahora, señor... como abogado debería tener una posición diferente, más allá de político, porque él antes de político era abogado. Políticos somos todos. Pero... Señor Camacho, parte del cuestionamiento gira a que los magistrados del Tribunal Electoral utilizaron el recurso, o mejor dicho, recurrieron al principio de especialidad como la razón para poder mantenerle el fuero electoral penal al señor Ricardo Martinelli, siendo un tema, el principio de especialidad, que ya se había discutido y que no es tema necesariamente de la materia electoral. Ese es el fondo del cuestionamiento. Eso no es cierto, porque, como lo dice incluso el salvamento de voto del magistrado Escofre, la decisión de no levantar el fuero penal electoral se basa en dos elementos. El primero se basa en que la juez de primera instancia no motivó la resolución por la cual autorizó el levantamiento de ese fuero penal electoral. Y al no motivarla, los magistrados del Tribunal Electoral expresaron claramente que ya la Corte se ha reiterado en diferentes ocasiones de que cuando una autoridad no motiva una resolución está afectando el debido proceso de las personas, porque le está impidiendo conocer por qué se niega lo que está la persona negando. Entonces, ese es el primer elemento. O sea, que no es cierto que únicamente se haya se haya revocado la resolución de primera instancia por el tema del principio de especialidad, sino que además fue principalmente el punto número uno porque no había una resolución motivada. Ahora, el segundo elemento fue que el Tribunal Electoral indicó, que fue lo que ellos indicaron, que la juez que solicitó el levantamiento del fuero electoral, en este caso la juez Luisa, en dos procesos, no aportó ningún documento, ninguna prueba, y eso le corresponde a ella, como dice en el fallo, de que Ricardo Martinelli Berrocal haya perdido por renuncia tácita o renuncia expresa el principio de especialidad, cosa que obviamente no ha ocurrido. No son los magistrados del Tribunal Electoral los que reconocen el principio de especialidad que ampara a Ricardo Martinelli. Primero fue el juez Torres, luego fue Mejía cuando llegó, y luego hay 4 pronunciamientos de jueces de garantía en el sistema penal acusatorio que han reconocido de manera clara que Ricardo Martinelli tiene una garantía procesal que se llama principio de especialidad. Y esa garantía procesal, precisamente, tú no puedes levantarle el fuero a una persona violándole una garantía procesal. Entonces, ahí está el detalle. Lo que pasa es que, miren, todos estos cuestionamientos son políticos, porque yo no vi a Blandón cuestionar que no se levantara el fuero cuando a él no se lo levantaron en el proceso pasado. Yo no vi a Blandón ni a Rómulo cuestionar cuando el Tribunal Electoral se negó levantarle el fuero electoral a ambos. Yo no recuerdo haber
escuchado ni a Blandón ni a los opositores, a Ricardo Martinelli, como la señora que creo que viene en la siguiente entrevista, cuestionar el hecho de que el proceso, un proceso contra otro expresidente, entiendo, Martín Torrijos, se cae porque precisamente se alega que le violaron el fuero electoral. Entonces, el tema es que para estos actores, la discusión es que la decisión es mala porque se trata de Martinelli, pero cuando se trata de Rómulo, de Blandón... Ahora, pero señor Camacho, el detalle aquí gira en torno a que esto se decide en el Tribunal Electoral después, obviamente, de la apelación presentada por la abogada Alma Cortés, que cita el principio de especialidad. Y es a raíz de ese recurso que presenta la señora Alma Cortés que el Tribunal Electoral toma la decisión de recurrir nuevamente al principio de especialidad a favor del señor Ricardo Martinelli. Claro, todo esto, imagínense, ocurre en medio de cuestionamientos. Ayer incluso fue masivo, circuló viralmente una cuenta en línea que resultó ser falsa, pero que hablaba de una supuesta transferencia de dinero a un magistrado del Tribunal Electoral. Son muchos cuestionamientos que hay en torno a la decisión que toma el Tribunal Electoral. Por eso es que va más allá quizás de lo que usted está diciendo, o no piensa así. Pero mira, tú mismo lo has dicho, y me extraña, Diógenes, que tú hagas referencia a algo que haya sido desmentido. Porque eso mismo ocurrió hace poco, cuando se inventaron un bochinche, cuando Ricardo Martinelli, por segunda vez, sale declarado inocente en el caso conocido como Pinchazo. También se inventaron falsamente que Ricardo Martinelli se había reunido con el supuesto esposo de un Aranjuez para también comprarlo. Porque el problema es que aquí hay gente que la justicia es buena cuando toma decisiones que a ellos les gustan, pero la justicia es mala cuando toma decisiones que a ellos no les gustan. Entonces, ese es el tema. Mira, cuando a mí no me gusta un planteamiento de la justicia, yo lo cuestiono en base a temas que son evidentemente legales, pero aquí hay planteamientos políticos, porque te repito, esos mismos que están cuestionando el tema de Ricardo Martinelli y el fuero electoral, no lo veo cuestionando el hecho de que el Tribunal Electoral se negara a levantarle el fuero electoral a Blandón, a Rómulo, y que la Corte determinara la nulidad del proceso contra el expresidente Martín Torrijos, si no me equivoco, porque se le había violado el fuero electoral.